Realmente novedades en el caso La Hurta, habrían aparecido restos óseos que podrían corresponder al cuerpo del remisero de Matías Palacios. Martín Palacios, perdón. A ver, un hallazgo tremendo. Esto, a ver, pasó en un camino de ripio cercano a la ruta 15, en dirección a Sauce Sur, 1,5 kilómetros antes de llegar a un lugar que se llama Camino a Echagüe. Fíjate lo que es el lugar, en el medio del campo. ¿Cómo fue el hallazgo? Me contó gente de la policía de Entre Ríos, de Rosario del Tala, que ayer a eso de las 3 de la tarde, un trabajador rural estaba manejando un tractor y desde la altura, ve ahí a un costado del camino una bolsa, tipo bolsa de consorcio, y saliendo por afuera de la bolsa, lo que enseguida le pareció un cráneo humano. Dios mío. Inmediatamente llama a la policía, describe la situación, llama al 911, un olor, bueno, nauseabundo realmente. Y cuando llega la policía, lo primero que hacen es precintar la zona, empieza a trabajar policía científica y descubren una bolsa negra, semiabierta, un cráneo humano. Tenía además el cráneo incompleto, pero acá hay una parte del hallazgo que es muy importante, el maxilar con piezas dentarias, que muchas veces, La posibilidad de si vos tenés la placa dentaria, podés identificar un cuerpo. En este caso, por los huesos, se puede llegar a confirmar mediante ADN también, ¿no? Claramente. Pero lo que coincide es que, ustedes recuerdan que cuando Martín Palacio desaparece, tiempo después de la detención de La Hurta en Gualeguaychú con su hijo Pedro, después de haber asesinado a su exmujer Luna Yardina y a su ex suegra Mariel Zamudio, después atan una situación a la otra. Empiezan a buscar los restos de este hombre que le abre el baúl del auto como si fueran amigos, se dan un beso, un abrazo. Para la familia era el uruguayo Pablo. Lo conocían como el uruguayo Pablo porque ya le había hecho unos viajes en Buenos Aires. ¿Ves? Mirá, un trato familiar, un beso, un abrazo, bueno. Y sin sabernos, este chico pobrecito que iba a ser... No, inclusive nos habían contado que él Cuartizado horas siempre después. claro, que él siempre cuando hacía algún viaje iba de traje y corbata. Claro. En este caso no, porque era No, porque Más eran como informal. había un viajecito para una sola persona que era conocida además. Por eso. Y que no era Córdoba, sino que era Rafaela, provincia de Santa Fe. Bueno, esto fue el 7 de octubre, si yo no recuerdo mal, Sí, cerca de las 9 de la noche, 7. en la terminal de Concordia, por donde lo pasa a buscar, y después se encuentran en una zona que se llama Colonia Yeruá un torso parcialmente desmembrado y sin la cabeza que parecía coincidir por tatuajes, según la familia, con el cuerpo de Martín Palacio. Bueno, acá lo que coinciden son un par de cosas que le dan a pensar a los investigadores que pueden ser restos de Martín Palacio. Primero, encuentran un cráneo, al torso le faltaba, pero además encuentran restos de huesos compatibles con antebrazos, falanges de dedos, Dios mío. vértebras, y el cráneo tenía, bueno, algo de pelos todavía. Estos restos lo han llevado a Paraná, al departamento forense, porque en la zona de Rosario de Tala no hay tanta complejidad para analizar. El mártir, ¿no? Según La Hurta. Claro, según La Hurta, en uno de los traslados que habló varias veces, cuando le preguntaron en el traslado de Gualeguaychú a Concordia, le preguntaron por Martín Palacios, ¿qué tenía para decir? Dijo, hay que venerarlo porque es un mártir. O sea, según él entonces, habría muerto por su causa, que era una causa de rescatar al hijo matando a quien se le cruce, ¿no? De la imagen que estábamos mostrando recién, que ellos se encuentran, inicia el viaje. ¿La data del asesinato aproximada está? Mirá, lo que pasa es que los restos los encontraron en estado de descomposición, Claro, eso ¿no? no pero No, estaba se puede el sacar más o tema de menos los una... horarios, Lo que- había un video. Lo que sí yo Las pregunté... imágenes donde se lo ve ya solo en la estación de servicio Que cargando dicen que en nafta. la Claro, estación de servicio en el baúl tendría parte del cuerpo de esta persona. Bueno, podría haber sido. ¿Sabés qué pasa? Que el auto lo incendió completamente. Ah, No tenés manera de comprobarlo eso. A menos que alguien lo haya visto y no es el caso. Nadie lo vio. Solo haciendo, digamos, me imagino, porque no, digamos...
digamos, solo hacer toda esa No, maniobra, él no, llevó se algo vio para con qué. desmembrarlo, claro. Porque no es como, no, matar a alguien, entiendo. No, claramente primero Sí. lo habrá Hacer esto. ejecutado. Bueno, ahí de en la tiro imagen y que estás después viendo a la hizo. derecha, fíjate. Ahí ya estaba. Es un rato después, ya estaba solo, describe el playero, cargando combustible en una estación en una localidad que se llama El Federal, también en Entre Ríos. Pero ¿y dónde se encontró esta bolsa con estos últimos restos? ¿Sería antes o después? Por el Antes. recorrido que hizo. Antes. Sería antes. Podría haber Sería estado antes, y yo descartado. pregunté, ¿puede haber sido parte de la ruta que hizo este hombre para descartar los dos cuerpos? Digo, yo pensé en unir Concordia, el lugar donde se encuentran, con Colonia Yeruá, que es donde encuentran el torso, y este lugar, que Que él iba y es un venía. paraje ahí en Rosario del Tala. Digo, si hay una coincidencia en el recorrido, y los investigadores que consulté me dijeron que sí, que tranquilamente pudo haber pasado por acá para descartar parte del cuerpo. Por eso también el olor que él tenía podrido, que hace referencia al Claro, muchacho que sí. después lo lleva con El- él. Acordate, el claro. de Córdoba. Sí, el Que tenía Tenía olor a muerto, A dijo. muerto, dijo, Olor a decía. muerto. Como que no era sucio, ¿viste? Como de alguien que no Sí, se sí. bañaba. Hizo hincapié en que era un olor. O sea, Como a muerto. Igual estuvo varios días también, desde que salió de Concordia, después asesinó al remisero, de ahí fue a Córdoba. Sí. Cometió Pero doble dijo él que no era femicidio. olor, ¿viste? Cuando le dijimos quizá porque no se bañaba, por todo el tema, dijo que no, que era un olor específico. Y él había llegado a Concordia el día 4. No sé si se acuerdan que teníamos Sí. la imagen de él subiendo y bajando de un colectivo y después también registrándose con un nombre falso en un hotel. O sea, sin Sí. duda, y cuando va a cargar nafta ya lo había matado y había descartado el cuerpo, porque después viene la otra instancia Sí. que él en un tramo de la ruta, también en un lugar alejado, tenía la goma pinchada, lo que cuentan los vaqueanos de ahí, Sí. venían que él iba y deambulando. venía Iba y y ahí venía. termina Y después incendiando el quema auto. el coche, sí. ¿El auto quemado dónde lo dejó él? En Córdoba fue eso. En Córdoba. En Córdoba, a unos cuantos kilómetros del lugar donde fue 40 el kilómetros. homicidio, el doble femicidio fue en Villa Serrana. Era como a 30 kilómetros de ahí. Como a ¿no? 30 Más o kilómetros de ahí dejó el auto prendido fuego. Hay un dato también que me parece interesante de este hallazgo, que no es para nada menor, y que lo van a analizar en el Cuerpo Médico Forense en Paraná, Entre Ríos, es que cuando encuentran el torso, no pueden determinar causa de muerte. Encuentran un torso, pero sin balazo, sin nada. Capaz que ahora pueden llegar a encontrar la marca de un balazo, si supuestamente cabeza. lo ejecutó de un tiro. Recuerden que Tenía supuestamente la hurta cruza, o sea, la pistola 380 que le encontraron, marca Versa, cuando lo allanaron en Gualeguaychú y lo detuvieron, que estaba con su hijo, ustedes recordarán la imagen, esa pistola la había comprado en Uruguay, entonces creen que la trajo de allá. Si la Sin trajo duda. de allá es porque todo el tiempo estuvo armado, incluso cuando se subió al auto a tomar Sí, este sí, remis yo creo en que Concordia. Sí, o sea, ¿no? subió con eso y tendría en el mismo bolso que a lo Claro, mejor algo le para ayuda a cargar desmembrar, porque- el Chico Palacio, el serrucho. Claro, pero no es fácil. todas las hacer cosas. lo que hizo. Y otra cuestión también, muchas veces por ahí nos preguntamos, ¿lo pudo haber ejecutado mientras Martín Palacio manejaba el auto? Tendría que haber quedado algo adentro del auto. Y, por ejemplo, al playero de esta estación de servicio no hubo nada que le llame la atención. Ay, además el auto no se Nada. había golpeado. Suponete que le disparó. No, lo debe con haber él amenazado, manejando, le dijo, choca. bajate del Y auto, la- bajate del auto, me das Claro. el auto, me das el Y auto y lo ahorcado ejecuta ahí. también. Lo más probable, pienso yo, Sí, lógico. es que incluso por ahí, este lugar donde encontraron estos huesos, quizás haya sido este lugar el lugar de la ejecución. Puede ser. Y del desmembramiento parcial del cuerpo. Y capaz que se fue con el torso y lo dejó en otro lado. Tiene que Sabemos conocer que- muy bien todo, este hombre. No Tiene necesariamente. todo premeditado, no, si fue hasta ahí, porque este camino tampoco Bueno, es muy de fácil acceso. solamente porque- lo sabe él, si conocía previamente y había planificado incluso recorrer estos caminos absolutamente inhóspitos, rurales, donde no hay ni siquiera señal de celular. Pero en esa mente, Es- en todo es esa posible, mente, capaz de cualquier no sería cosa. descabellado Viste que pensar el que señor lo le dijo planificó. primero que quería que lo lleve a un lado y después le cambió el destino. Él Sí. ya tenía todo premeditado en su cabeza. Pero escúchame, dejó el auto del otro lado del río Uruguay, en la localidad de Salto, en Uruguay. Claro, cruzó. Después practicó con Cinco una veces. piragua varias veces para cruzar, Sí, sí, sí. hasta que un día cruzó. No, y de Y hecho cuando cruzó decían- después fue un hotel, y cuando después fue un hotel, ya venía armado, ya venía con todo. todo. Dice que no tiene con nombre falso. dólares, pero con también lo que teléfono. decían- Impunidad también. También lo que decían es que el remisero había aceptado el viaje porque como él era cordobés,
quería ir a ver a su hijo a Córdoba. Y No, y era un después buen le cambió el dinero también destino. que le había dado, digo, un millón Millón y medio, claro. Era 1,5 millones Algo que no se paga, digamos. Sí. $1.000. Sí, sí. Era 1,5 millones de pesos lo acordado por este viaje, que era ir a buscarlo a Concordia y llevarlo a Rafaela Santa Fe, según el engaño, ¿no? La emboscada, la trampa que le tendió Pablo Rodríguez Laurta a Martín Palacio. No, seguramente ahí una vez ya que se sube al auto, le empieza a amenazarlo a lo mejor con el revólver, llévame para acá, métete en este camino, que sea descampado o lo que fuera, y lo ejecuta, ¿no? Lo que pasa es muy difícil pensar, vos hablas en la mente, una mente de un criminal como este, ¿no? Un asesino, vaya a ser como uno lo pudiera titular o describir. Creo que la gente viene y nos da justamente para pensar la mente, ¿no? Porque cuando uno ve las imágenes, cuando lo trasladaban a Laurta y él hace estas declaraciones públicas, él dice, mi hijo está a salvo, lo salvé, hice lo que tenía que hacer. Entonces, en ese interín, teniendo eso en la cabeza, hice lo que tenía que hacer, cualquiera que se le cruzaba era capaz de hacer este tipo de cosas. Lo loco es con todo el trabajo previo que tiene que llevar esto, trasladarse, tanto cuando cruzó el río con el arma, con un serrucho, como dice Vero. O sea, es realmente, con el diario de mañana, es... A mí me sigue indignando algo que cada vez que escucho a todos no se me dan de la cabeza. Las pericias psicológicas de él no es de riesgo. Le salieron un montón de cosas, pero Claro, vos hacés siempre referencia cuando a la fue el violencia, episodio claro. que se quedó 2 días en el techo espiando La a su psicóloga a su dijo, no mujer. es de riesgo, le A dijo. eso me refería yo también, ¿no? Con esto de pero decir, igual- ¿cómo no se Porque pudo muchas veces se puede prever prevenir esto, ¿no? estas cosas. No, está bien. Muchas no, la La pericia mayoría. dijo no es de riesgo, pero él igual estuvo más de 20 días detenido en Córdoba y cuando salió lo expulsaron. Pero no vieron este riesgo, por eso están las Pero lo pericias. sacaron. No, igual Es pues, que- supongamos que hubieran dicho es de riesgo. Podía Tampoco estar no sé preso. cuánto tiempo hubiera estado no hay herramientas condenado o lo hubieran mandado a No, Uruguay, no. que es lo que finalmente Por lo ocurrió, que pero él estuvo pasó detenido- ilegalmente. Pero por lo que estuvo detenido, una pericia que te dice que es de riesgo y Sí. demás, yo no sé si hubiera agravado o beneficiado en algo, porque, digamos, la No lo puedes jueza... condenar por algo que no hizo todavía. La jueza, mira, yo hablando con gente de la policía y del Poder Judicial de Córdoba, me decían, la jueza, no recuerdo el nombre en este momento, creo que es Seguí, creo que el apellido, no lo recuerdo, me lo dijeron en ese momento. Dijeron, bueno, no, la jueza sí, podría haber hecho más, lo podría haber puesto, pero ¿sabes qué? Se lo sacó de encima expulsándolo del país. Claro. Pero expulsar del país a alguien y no volver a permitirle el ingreso, se supone que vos con eso estás Cubierta. tomando una medida Sí, sí, fuerte. sí, fuerte. Fuerte. No, Lo pero que pasa no es que a un escuché tipo así nunca no lo que detenés. No lo detenés. Expulsado a No lo nadie. detenés. La Sí. más fuerte que se podía tomar con las herramientas, digamos. No, Había pero una sanción claro, más fuerte que claro, esa. no lo ibas a dejar preso acá por desobediencia y por estar vigilándola y demás. Estuvo 23 días, creo, preso. Y después lo expulsaron del país, no le permitieron más Tal el vez ingreso en ese a nuestro tiempo país. él Estuvo tomó muy bien más ahí, violencia para cranear todo esto, porque con tanto tiempo, Sí, esos estando sujetos preso, suelen hacer eso, digamos, el ABC, digamos, no es que se van y dicen, bueno, listo, voy a dejarla tranquila. No, No, él todo quería lo contrario, matarla, claro. punto. Y lo pudo hacer. Exacto. No, pero además, digo, Una tobillera, algo que para que monitorearla donde esté, para que no esté cerca de ella. Sí, digamos, pero- hay medidas que se pueden hacer, Ella pero no tenía está un dado botón y todavía. tampoco pudo acceder. Perdóname, una tobillera es si lo dejas en territorio nacional. Claro, No le entiendo, puedes poner una obvio, tobillera para que se vaya a obvio, Uruguay. Obvio. Porque ahí ya o sea, ¿quién lo Sí, controla? lo tiene que hacer allá. Sí, en el Entonces, caso tendrían que haber, el déficit es la frontera, en todo caso. Claro. Porque acá la justicia Tal tomó una medida inédita que es expulsar a un tipo que violentó a una mujer. Yo Sí. no lo escuché nunca No, yo eso. tampoco. El tema... Tomó esa medida. Ahora, el tipo cruzó ilegalmente por la frontera. Sí, bueno, pero el tema es que vos tenés una frontera natural, es un río. O sea, que Bueno, pero una Yo no- frontera debería yo estar no veo a monitoreada, nadie, país, no veo país. que vayan a hacer una muralla o un no alambrado digo en todo el... No, pero las fronteras Estoy supuestamente hablando de están controlar protegidas las para que no fronteras. sucedan Las fronteras cosas las tenés que ilegales. controlar. Debería. Debería, digamos. Se Sabemos debería. todos que no pasa. Eso es solo un yo creo que extremo. analizando todo esto, la pregunta es evitable? ¿Por cuántas personas pueden haber como Laurta en este momento por ahí que están craneando pensando esto? No es evitable porque hay que controlar el río, hay que controlar cuántas cosas para que esto no suceda. Controlar sin herramientas técnicas y legales, de decir, te dejo preso por las dudas, no se puede. No, Una no. tobillera Entonces, para ¿cómo- monitorear cómo dónde se la controlan ubicación. No los se Laurtas? puede y No además es la es primera vez ilegal. que uno escucha estas No, noticias. no, por eso es mucho más profundo. Si lo llevamos, por ejemplo, al caso Lourdes, que también la justicia puede hacer absolutamente todo para protegerla, pero hasta que ella no quiera verlo más al sujeto, ¿qué se puede Sí. hacer?
En este Acá caso, es como lo mismo, digo, entonces es más profundo, es desde niños, qué estamos educando, qué concepto del amor estamos transmitiendo, de la posesión. Pero más allá la justicia ¿no? tampoco tiene muchas herramientas, porque también vemos acá mujeres que denuncian 75 veces y tampoco, digamos, no hay Tampoco nada para pueden hacer, hacer digamos, nada. lo demoran, le hacen una perimetral, un botón antipánico para ella, que nunca llegan a apretarlo, tenés que tener señal. Entonces quizá deberían empezar a pensar medidas para molestar o incomodar a la persona que hace estas Al cosas. violento. en Yo tal creo que caso no- Uruguay, víctimas. Uruguay recibe a un tipo que lo echan de la Argentina porque estuvo preso por violencia de género, sería una responsabilidad de la justicia uruguaya de haber controlado a este tipo también, si Claro, querés. pero también es como dice Vero, es como también mucho más profundo. ¿Cuántos No, casos eso ni tuvimos hablar. acá Sí. de que el femicida sigue trabajando o el violento sigue trabajando, que a la empresa no le importa, que sigue... hemos tenido casos de un violento que iba a buscar al hijo a la escuela y nadie Bueno, el hacía caso nada. Farresi, se tomaron todas las medidas de precaución. Eso para mí también es como, ¿no? Ese es el Lo acompañaron a él para que fuera a retirar los documentos, que saludara a su mujer. Con la abogada de con ella. abogados, con la madre de él, La con la madre de él madre. El gritándole pibe por la en un ventana. segundo agarra un cuchillo y la mata. No, no hizo eso. Bueno, la llevó No, hasta el... dejó los cuchillos escondidos en el vestidor, le dijo, vení a buscar tus cosas y cuando entró cerró la puerta con llave, Pero los agarró manoteó los de- los cuchillos manoteó que de la tenía cocina. guardados para eso y la mató con esos cuchillos que él Pero había si guardado sí. para eso. En general, ¿cómo está el día de hoy? Uno ha escuchado muchas veces puertas giratorias y tampoco, por más que tengan herramientas, en algunos casos no se los puede mandar porque no hay capacidad en las cárceles. No sé hoy cómo están ese tipo de cosas, ¿no? Porque decís, ponele que se le encontró, ponele que es potencialmente peligroso esta persona, lo tenemos que liberar 2 meses después a sabiendas de lo que puede llegar a ser porque no tenemos lugar en las cárceles. Yo no sé eso, uno muchas veces escuchó, puertas giratorias, la mayoría, todos tuvieron antecedentes. Entonces, desde la sociedad, ahí es donde reclamamos. Pero antes de que suceda, donde reclamamos, porque esta es una tristeza. Mirá. Imagínense la persona que andaba en el tractor, que encuentra esto. O sea, es un ciclo. No, de la familia cosas del remisero, el espantosas. chiquito que se ha quedado sin su mamá, con un padre Y la femicida, abuela. la abuela. Que vivía con ella. Sumamos a Daniela Pinola de Canal 10 de San José, de Pietro Media. Daniela, buenas tardes, un placer tenerte. Hola chicos, muy buenas tardes. Un placer, un gusto estar con ustedes. Dani, bueno, estamos hablando de este hallazgo macabro. ¿Qué novedades tenés vos al respecto? Bueno, justamente la jornada de ayer miércoles, estos lugareños, bien como lo venían contando, de la zona allí de la ruta 15, que une Rosario del Tala con la localidad de Sauce Norte, encontraron una bolsa con un olor putrefacto increíble. Abrieron esa bolsa y allí lo que se encontraron fueron lo que parecía ser una cabeza, brazo, una mano. Y esas son las partes del cuerpo que aún restan a encontrar de este chofer de la Palacios, que bueno, llegó a Concordia, que allí lo esperó la URTA, lo contrató para un viaje, primeramente a Santa Fe, después a Córdoba, lo que ya es de dominio público, ¿no? Esa es justamente lo que estamos viendo en imagen, la última vez que se lo vio subir allí frente a la terminal de Concordia al auto de Palacio, la última vez que se lo vio a Palacio vivo, ¿no? Lo último, después pasaron días. Eso fue un martes a la noche. El día lunes siguiente se encontraron los restos de Palacio. Se lo había empezado ya a buscar el viernes cuando su hermana había llegado de Córdoba a la ciudad de Concordia buscando la denuncia para que den con el paradero de su hermano, porque ese era el último lugar que tenía contacto con él y luego había desaparecido. Luego aparecieron parte de sus cuerpos puntualmente en Colonia Yeruá, estación Yeruá, cerca de un camping. Sí. ¿Cómo estás? Perdóname. Te quiero preguntar, no, por favor, sí. vos que conocés, ¿qué distancia hay desde Colonia Yeruá, donde encontraron el torso desmembrado, a este lugar cercano a la Ruta 15, cerca de Rosario del Tala? Más de 250 kilómetros. Más de 250 kilómetros. Anduvo más tiempo todavía, chicos. ¿Y Dani, de la estación de servicio? ¿Y de la estación de servicio? De esa estación de servicio, esa estación de servicio es en San Salvador. De ahí tenés 120 kilómetros hasta donde, pero del lugar donde se encontró la primera parte del cuerpo es más de 200 kilómetros, chicos. 250. Sí. Él anduvo por ahí, cruzó, en esa estación de servicio está la vera de la Ruta Nacional 18, él siguió por esa ruta, pasó controles,
hasta llegar a Paso de la Laguna, ahí dobló hacia la izquierda con su intención de cruzar a Santa Fe y luego hacia Córdoba, ¿no? En esos tramos, bueno, se lo ha estado buscando muchísimo, ¿no? Desde la Fiscalía de la mano de la doctora Montangy, que a través del instrumento de la policía han rastrillado la zona donde se encontró las primeras partes del cuerpo, que era el torso y las piernas hasta la rodilla. Eran las partes que se encontraron primeramente. Y esta zona no se había incansablemente. rastrillado. Esta que apareció, esta bolsa No, hoy, porque está muy esta no. lejos. Claro, está lejos. Está muy lejos, chicos. fue- La No, distancia no fue es de- enorme. encontrándolo Si por no el- encontraba Un el trabajador cuerpo, rural en un trabajador. tractor fue el que encontró esto. Claro, o sea, lo que le llama la atención no es solo la bolsa, sino el olor putefacto, chicos. Imagínense tanto tiempo Sí, un asco. con las temperaturas. Acá tuvimos, en los momentos en que se produjo el deceso de Palacio, temperaturas de 32, 33 grados con mínima de 24 durante como 10 días. Recién ahora ha refrescado un poco en nuestra zona. Imagínense el estado de putrefacción que tenía. Lo que le llamó la atención al señor era el olor. Por eso abrió la bolsa. Daniela, con parte Sí. del recorrido que hemos visto con cámara de seguridad y que pudieron establecer los investigadores, ¿qué se supone que este hombre entonces descartó primero, el torso o el resto? El torso por las inmediaciones. Creen que fue el torso está descartado donde se presume que fue el lugar que lo mató. Que lo ejecutó. Ahí, bien. ese lugar. Entonces Donde se lleva, presume que fue. Se lleva... se lleva en una bolsa supuestamente estos El resto. restos y los descarta después. Y los descartó más de 200 kilómetros adelante. ¿Y en un después cargó camino nafta? rural. ¿Y después cargó Eso, nafta? claro. No, claro, cuando cargó nafta tenía las partes del cuerpo con Ah, él. en Lo el que baúl. se halló Estaban en el ayer, baúl, estaban en el decís. auto. Supuestamente. Ahí en ese auto que estamos viendo estaban Dios las partes del mío. cuerpo. Esto que encontraron En- ahora, porque el otro lo había descartado ya antes, supuestamente. Ya lo había descartado desde que desaparece Realmente que fue eh, llevando... Palacio. Lo tenía en el baúl. Sí, en Pero ¿cuál- Concordia cuál- cuál 1940. ¿Cuál sería la lógica, si es que la tiene, ¿no? Porque acá no, No, se no puede hay hablar de lógica lógica, de matando no descartar mujeres. todo en el mismo lugar, ¿no? En tal caso, que Para que se- no lo encuentre. No, para que no lo identifique. Claro, eso. No, pero si Bien. precisamente si Chicos, no quiere encontrar, no deja en desmembrarlo dos lugares tenía distintos, un porque no es único posible objetivo. encontrarlo. Desmembrarlo tenía un único objetivo, hacer esto que él hizo. Deshacerse de las partes del cuerpo por diferentes partes. Claro, no para lo que podían nadie sepa que es identificar. él, digamos, la persona. Claro. A ver, Entre Ríos se conmovió. Nosotros acá no estamos acostumbrados a este tipo Es una de locura, hechos Dani. con semejante Lugares también. saña, con tanta crueldad como esta causa. Inclusive los fiscales que intervienen en la causa es la primera vez que les toca una causa de esta magnitud, ¿no? Daniela, tengo Sí. entendido que están haciendo más rastrillajes en la zona, buscando, no sé, presumiblemente herramientas con las que pudo haber hecho el desmembramiento, ropa, ¿no? Documentación, A ver. pertenencias de la Donde víctima. Él lo desmembra, donde encontramos las primeras partes del cuerpo, el torso y parte de las piernas, porque era hasta las rodillas. Fíjate todo el trabajo que se tomó, ¿no? Hay un arroyo, es un camping. Presumen que ahí él se bañó y se limpió. En el camping. Después cuando llegó a la estación de servicio, esa que vemos las imágenes, Sí. el primero se estaciona entre dos camiones que estaban estacionados. Esta es una zona muy industrial, la de San Salvador, capital nacional del arroz. Hay mucho movimiento de camiones y demás. Bueno, él se Sí. estaciona primero entre dos camiones, como cualquiera que se baja a estirar las piernas. Sí. Se estira, se acomoda, se limpia las manos con un trapo y luego recién va a la zona de surtidores. Desde que él sube al auto Palacios con él, que son a las 19:40, fíjense las horas que pasaron hasta esta imagen que tenemos ahí, que fue a las 2 de la mañana. Sí. En ese lapso de tiempo él lo asesina y lo desmembra. No, porque aparte Desde se tiene que haber Concordia, limpiado porque después debe haber llegó estado lleno de hasta San sangre, me Salvador. imagino. Y no llamó la atención. Resta averiguar Pero si claro, se él... limpió en el arroyo, chicos. Sí, Laurita, perdón, Daniela, resta averiguar también si él llega munido de todos estos objetos o esos días que estuvo en ese Cualquier- hotel, Ahí, fue a una claro. ferretería, Bien. compró las bolsas, en fin. Yo creo que habría trascendido. Lo debe haber Claro, traído. eso no trascendió y lo que yo supongo que todavía están buscando son los elementos, porque hasta Claro. ahora no han dicho de Fiscalía que hayan encontrado las herramientas Quizás que los quemó habría con el utilizado auto. No, para pero además- desmembrar el cuerpo. Con respecto a lo que vos decías, Sí. Vero, si este hombre hubiera en este tiempo que estuvo en Concordia de 3-4 días, del Estuvo muchos 4 días hasta el ahí. 7, si hubiera ido a una ferretería a comprar un serrucho, una sierra o vaya a saber Claro, qué, hubiera saltado. seguro Sí. que hubiera aparecido un testigo que El con vendedor todo lo que va y se trascendió lo esto, hubiera visto. en la fiscalía, che, pará, yo le vendí Pero tal vos decís que cosa, yo cruzó le en vendí tal Piragua otra. desde Uruguay Claro. ya con esa... Y bueno, Puede ser. por el momento no tenés nada que te diga lo Claro, contrario. lo contrario, claro, te entiendo. Así Es que lo muy más probable es que macabro, haya chicos, traído como vos todo. lo decías.
Dani. Como vos lo decías, o sea, esto lo planeó con muchísima antelación, con mucho tiempo. El primero estuvo 10 días en el Uruguay, en una colonia frente a la ciudad de Concordia, entrenando para usar el kayak, con el que finalmente cruza ilegalmente a la Argentina, porque si vos buscás en los registros migratorios de Uruguay, él nunca salió de Uruguay. Claro, sí. Porque cruzó de manera clandestina a la Argentina. Porque no podía venir a ¿no? Argentina. Dani, vos hace un ratito No, dijiste que tampoco. pasó controles Además. también ese día. ¿A cuáles te referís? Vos eso también tiene que consta. ¿Qué controles? Y a ver, pasó? lo que pasa que, decimos controles porque en el recorrido que la geolocalización que usó la policía y demás para trazar desde cuando sale el auto de Concordia y hasta Córdoba, donde aparece incendiado, fueron, haciendo el recorrido. Controles me refiero a que están los puestos camineros. Claro, sí, sí. No lo Claro, habrán que te detenido pueden porque parar y son pedirte aleatorios. papeles. No o es por hablar mal, pero yo este último tiempo viajé muchísimo a Gualeguaychú y nunca nadie me controló nada. Nunca te Bueno, por eso lo que te decía. O sea, sí, depende, hay un Pueden límite. controlar como no. hay puestos Claro. camineros. Exactamente, hay Lo que un pasa es que límite cuando él cruza- cuando cruzas Buenos Aires Claro, ella a cruza. Entre Ríos. Sí, Coti. Y no hay pedido de captura, no hay nada, él cruza. No que había eso tampoco- te nada porque digo. fue el mismo Claro. día. No, y Fue el tampoco mismo podés día, estar, chicos. digamos, que A haya todo el un mundo, policía por parando a todo el sujeto, mundo, ¿no? obvio. No, un policía porque No, es chicos, aparte aleatorio, tengan en con un cuenta- control donde el Pero no señor parás a Marqués todo Claro, el lo mundo que es que va tremendo es por que le la haya ruta. cruzado ilegalmente, digo, Eso es que lo haya que yo podido digo. salir y que haya podido Eso es lo entrar. que digo. Eso de Exacto. base. Para mí sí. Pero No, después... y después también Pasan en casi todas las ciudades fronterizas, Claro. Vero, de la Sí, Argentina. sí. Claro. ni hablar. Por eso. Es Y bastante común. se puede hacer unilateralmente, ¿Viste? no se necesita la complicidad de nadie. Acá está descartado que él actuó No. con la complicidad de alguien, siempre Solo. actuó solo él. Sí, Cruzó solo. no es una tesis ni una hipótesis por la que se está yendo, No. siempre se presume que Que hizo todo actuó en solo. solitario, por la manera, por lo macabro del hecho, por la planificación, por la forma en que lo ejecutó, no solo acá en Entre Ríos, a lo que es la causa de Palacio, sino lo que hizo posteriormente. No en sé si Córdoba, se ¿no? analiza ahí porque, o si hay algún otro caso con antecedentes de un criminal, un femicida, que No. solo tiene este acto como el primer acto criminal, porque es los femicidios, pero este acto, desmembrar el Sí. cuerpo, una persona que nunca hizo nada más allá de la violencia Sí, de sí, género, sabemos, ¿no? Como sí, primer... sí. No sabemos cómo era su relación con los animales. Muchas veces hay antecedentes Sí. con femicidas, asesinos Claro, no hay seriales que denuncia o no hay antecedentes matan que se conozcan, al animales, menos por los ahora, prenden ¿no? fuego, en fin, ¿no? Pero, Cosas pero espantosas. llama la atención por eso, Sí. digo, como primer Como acto. el debut, La- decirlo, sí, el con debut toda esta- con la hazaña y con haber hecho y Está como desmembrarlo. Macabro, totalmente. ¿No? No es Macabro, sí, sí. chicos. Seguramente haya Un googleado, perito haya forense investigado. que charlaba con nosotros decía ¿Qué te dijo? que tiene todos los rasgos de un psicópata. El psicópata Claro. nace psicópata y muere psicópata. No es demencia. No, No, claramente no, que en no. absoluto. Él sabe Eso todo nos lo que decía- hizo y es responsable Pero de el todo. psicópata nace No es psicópata. demencia. El psicópata nace psicópata y muere psicópata. Sí, es una decía construcción de la perito personalidad forense por la desde- forma, ¿no? Es una como construcción, todos, entonces no es desde que nace somos así. chiquitos. Claro, como el perverso. No, un bebé no es psicópata. Por eso te digo. No, en el No es una Claro, composición sí. genética. Claro, no es genético. Tal cual. Es una construcción No, de... no, por supuesto. No, Pero lo que sí hablaba de sabemos, y cuando ayer uno decía, hablábamos- ¿cómo ayer- hizo esa locura, no? Claro. Yo No te- era locura. Claro, que no es una locura, es porque locura es una persona que no está en sus cabales, en teoría, locura, locus, pero ayer hablábamos con una psicóloga que decía que no tienen rescate. No se, no exacto, vuelven. eso es lo que culpa. nos Esta decía. gente No, no que se no hay puede culpa, no hay, rescatar. pensá que él sale al control, se autopercibe un héroe, salvó a su Claro. hijo. El remisero es un Exacto. mártir que se sumó a la causa. Él rescató a ese Las niño de pocas la declaraciones- trata en su Ni construcción. le importa a su hijo. No le importa ni el hijo Está ni como nadie. inmolado, ¿no? Como inmolado por la Y causa. él está como conté cada vez que lo trasladan, él se siente un Sí, héroe. Hasta el momento Claro. que Se sigue salvó sin al declarar. hijo. La única causa es querer matar a su esposa y a No, la la abuela, abuela. No es la ¿viste? causa el hijo. Nada. No le importa el el hijo, hijo. Ni nunca pregunta por el Simplemente hijo. porque la mujer le dijo no quiero estar más con Claro, vos. exacto. Pero viste que también dicen los testimonios que él tenía un odio profundo por la suegra. Ah, bueno, pues Y sí, por la las haría el mujeres responsable de haberle llenado la cabeza a su Exacto. mujer. y, A su en propia fin. madre no la trataba bien, Tampoco. nos contó la mamá. Por las acá. Además le tenía mujeres. miedo. Nosotros hablamos, ¿No? Daniela, con Estrella y ella Sí. refirió que tenía Agrupación en muchísimo la que miedo, que lo escuchar veía a muy la mamá extraño, es- pero que le tenía mucho miedo. Sí, escuchar a la mamá, la verdad que te pone Es la piel de terrible. gallina, ¿no? Sobre todo Por la quienes somos agrupación que él mamás estaba también. de odio a la mujer. Sí, sí. No, que ya Exacto. públicamente dijo que no lo reconoce más como su hijo tampoco. O sea, es evidentemente... Exacto. Que le dolía el vientre. dijo. El útero. Haruna De es las un- primeras declaraciones que hizo ella a los medios era que le pedía cadena de muerte, ¿no? No lo reconocía, decía que era peor que un monstruo. Es que sí lo es. Creo, No, Daniela, cuando que
que el hallazgo de estos restos, bueno, va a servirme indudablemente, espero por lo menos que sirva para encontrar cómo fue la mecánica del crimen en el caso de que estos restos correspondan a las partes que faltan del cuerpo de Martín Palacio, ¿no? Hablábamos exactamente, ahora les cuento. Al los haber un restos ayer ya fueron cráneo y demás, bueno, quizás hay muchas pueden encontrar coincidencias. orificios de bala ¿no? Claro, ver cómo fue exactamente. Que bueno, para ahora los restos fueron trasladados a la morgue forense de la policía de Oro Verde, que esto está sobre la costa del Paraná, en Entre Ríos, muy cerquita de la capital provincial. Ahí van a estar haciendo la comparación de ADN para confirmar si esos restos son muy coincidentes con lo que faltan del cuerpo de Martín Palacios, ¿no? Para, bueno, tener la confirmación como debe ser, oficial y legal, si corresponden a él, aunque, bueno, todo nos hace pensar que hay mucha coincidencia, ¿no? Con las partes que se hallaron y las partes que faltaban del cuerpo. Es una Y como lo cabeza, destacaba, huesos, en Entre Ríos, huesos compatibles con antebrazos, antebrazos, húmero, ¿no? Cúbito radio, Sí, es. falanges. Dijiste de las piezas dentales, que eso puede ser importante. Sí, se encontró un Para la maxilar, espera, a ver, es un maxilar, un cráneo incompleto y el maxilar con dientes. Exacto. Y el resto eran huesos compatibles con antebrazos, cúbito radio, falanges, Cúbito hasta radio, mano. hasta vértebras se encontraron. Exacto. de Es que, mierda. chicos, en el corto tiempo, porque son poquitas horas, si ustedes piensan, desde las 19:40 que se sube al auto hasta las 2 de la mañana que llega a San Salvador, es una distancia, pasando por ahí por Estancia Yeruá, por 6 Estación horas. Yeruá, perdón, en el camping donde se deshace de la primera parte del cuerpo, que es el primer hallazgo que hay, son 30 minutos. Y él de viaje. judicialmente hasta el momento sigue sin declarar. En la justicia no dijo nada, ¿no? Solo lo hace No, públicamente. se abstuvo de declarar tanto acá en Concordia por esta causa como en Córdoba por la causa del doble femicidio. Ahora, el hallazgo de estos restos, que entiendo sirven para terminar de esclarecer, pero ¿cambia algo judicialmente la carátula, las acusaciones? ¿Cambia algo Por en ahora la no, penalidad? porque No. lo de él, a él por ahora se lo imputó en la justicia entrerriana por crímenes causa, ¿no? Dani, te pido permiso para hacer un par de consejos y ya vuelvo con vos porque tenemos muchas Bárbaro, los preguntas espero, no hay para problema. hacerte. Estábamos en contacto con Daniela Pinola de Canal 10 de San José, Pietro Media. Gracias, Dani. Tenemos muchísimas cosas para preguntarte en relación al hallazgo macabro, ¿no? Recordamos de Sí. parte de lo que se supone, se infiere, lamentablemente, es del cuerpo de Palacios. En este caso, el cráneo. Vos nos contabas que el recorrido son 250 kilómetros del punto inicial, o sea que inferimos que él llega, lo recibe este muchacho en el auto, cargan el bolso, se saludan amistosamente Tal cual. y lo tiene que haber ejecutado Augusto y Daniela, no bien iniciado el viaje, a 30 pocos minutos, kilómetros, Donde ¿no? describía a Daniela. Exacto, es muy corta la distancia, chicos, desde Concordia hasta Estación Yeruá. Son nada, Media hora. 38 kilómetros para ser exactos. Nada. De donde él se sube en la terminal de ómnibus hasta el lugar donde hayan las partes del cuerpo, que era el torso y parte de las piernas. Eso da a entender de que no Palacio. fue algo que quizá algo que dijo él o que viste Una que especulamos discusión, una discusión, claro. sino que ya iba con No, él eso. tenía el plan de quedarse Claro. con el auto. ¿Qué hace para Claro. quedarse con el auto? Lo mato. Él es un mártir, lo mato por la causa, vale la pena. Eso es ¿Y lo que por qué dijo, lo es un quemó después? mártir. Para claro. eliminar todas las Es un pruebas, macabro. entonces. Sí, sí, después, El bueno, auto. El auto, sí. y bueno, en su ¿no? En su cabeza decir, bueno, si yo hago esto con el cuerpo va a ser más difícil de identificar y no me van a agarrar y Tan no, rápido, voy a llegar a Igual matar. si mal no recuerdo, cuando a él lo encuentran en el hotel y le allanaron todas sus pertenencias, tengo entendido que también tenía el DNI de él o Sí, papeles tenía de la él. billetera. billetera. La y- billetera. ¿no? Tenía la Dani, billetera y un cuaderno de las anotaciones de Sí, como Palacio. una Claro, carpetita. es que es más, bonito. digamos, ya está claro que fue él, porque aparte él lo expresa, digamos, Sí, un sí, mártir, sí. o sea, ya está todo clarísimo, me imagino, en ese tema. Exacto, obviamente que ahora tienen que hacer los tiempos judiciales, chicos, como ya sabemos, Claro, más allá que de la por opinión y supuesto. todas las deducciones que hacemos nosotros, es como que todo encaja, ¿no es Sí, cierto? sí, Como el claramente. presunto autor. Igual Queda llama- pendiente el qué pasó por la cabeza, por qué lo mató, por qué No, no, no le hay un dijo porqué. si él lo había contratado para llevarlo a Córdoba.
No solo ¿no? por qué lo mató, que obviamente coincido con Vero que puede ser quedarse el auto y demás. El tema es lo que hizo después con el cuerpo, la hazaña también, más allá de querer. Él no quería que lo encuentren, pero se queda con la billetera y la tiene en el hotel. Es todo incoherente. Te quería preguntar cuánto puede llegar a tardar que determinen la identidad fehaciente. ¿El ADN? Una semana. Una semana. Una Qué semana rápido. tardará el ADN, lo que, al menos eso es lo que nos informaban la fiscal Daniela Montangi, que es quien lleva adelante la causa acá en Entre Ríos, ¿no? ¿Y cómo es el protocolo? Porque tengo entendido que se tiene que acercar un familiar, tiene que estar alguien presente ahí. ¿Cómo es? Los familiares de él llegaron a Concordia para hacer que es macabro lo que voy a decir, ¿no? Pero identificar las partes del Dios, cuerpo que pobre había, porque familia. primero era un torso. Pero el Lo único tatuaje que- por ahí, ¿Cómo? Perdón. los tatuajes que vos decías, ¿no? Claro, fue por los tatuajes, exactamente, una parte de tatuajes muy particulares que tenían la zona del hombro y en el pecho, que eran visibles. Claro. Y que, bueno, vino la hermana, tuvo que venir a hacer la identificación. De cualquier manera, la autopsia acá en Concordia, primero el cuerpo se congeló, chicos, se queda un tiempo, para que, imagínense que estuvo expuesto a la intemperie muchos días, con mucha temperatura, se congela, se vuelve a enfriar y demás, y se hizo el ADN y bueno, esas partes correspondían justamente a Palacio. Ahora habrá que esperar el otro ADN de estas otras partes que se encontraron ayer, allí en la zona de Rosario del Tala. Y también, bueno, ver si tiene algún impacto de bala y si coincide eso Claro. con la pistola que él tenía. portaba cuando mató a su exmujer y a su exsuegra, ¿no? Cuando lo detienen a él, Exactamente. ¿se encuentra alguna pistola o algo? Tampoco la pistola nada. No, tenía una Sí, Versa sí, sí, punto un arma. .380 con el cargador Con lleno y más con balas. municiones. Y tenía Sí, también con Varios municiones, estaba celulares, cargada. dinero. Estaba cargada, chicos, no es que estaba ahí el arma, Claro, lo estaba que no- cargada. Perdón, por eso es que la policía no irrumpe en la habitación, sino que No. lo esperan Claro. cuando él baja, suponiendo que iba a bajar confiado y sin el arma encima. De hecho, el arma no la tenía porque baja con el hijo a dejar la bandeja del desayuno, porque le habían llevado el desayuno No a la bajó a habitación desayunar. porque era tarde. Claro. Claro. Entonces él bajó la bandeja. Pidió que le suban el desayuno. Claro, bajó la Exacto, porque bandeja se había pasado del horario de desayuno del hotel. y el arma y todo lo demás estaba en la habitación. Y dinero llevaba Todo en la porque nos habitación. La contó policía el- muy profesional, estuvo muy bien. Claro. Ahí se ven los tatuajes. Claro, dinero llevaba porque nos contó la persona que lo trasladó desde Córdoba hasta El remisero, sí. Remisero, nos contó A Gualeguaychú. a Gualeguaychú que le pedía pasar por el centro. En el centro de Quería Córdoba hay una zona como De cambio, ¿no? De- sí, ahí están todas las casas de cambio. Entonces él cambió dólares a pesos, entonces tenía pesos también, tenía dinero disponible. Claro. Sí, que Alexa Sí, le sí, sí, sí. decía- De hecho, le encontraron en el hotel en Gualeguaychú mucho dinero, Sí, tenía tanto todo pesos planificado. uruguayos como pesos argentinos como dólares. Ahora, evidentemente, tenía porque preparada una logística a largo plazo, ¿no? Hasta de escapatoria, herramientas para hacer balas, para seguir haciendo, vaya a ser hasta dónde él quería llegar con todo esto, ¿no? Claro, él igual en Gualeguaychú ya estaba muy confiado, chicos. Claro. Estaba a un Sí. paso de poder cruzar Claro, otra vez ya, ilegalmente al Uruguay. exactamente. Más allá de Y estar ahí andás a confiado, ver, ya había ¿no? hecho Estaba lo que quería sumamente hacer. confiado. Si se llevaba a su hijo a otro lado, en Yo fin. le recuerdo que quería ir con la mamá y encima estaba descompuesto, pobrecito, y él le decía, no, por mucho tiempo no la vas a ver, nos vamos de viaje. Y esto lo declaró el represero Claro. que lo llevaba. Sí. Dani, Al muchísimas taxista de que lo llevó también de Córdoba le sorprendía que en vez de darle comida lo llevó a golosinas todo el viaje. Sí, sí. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con él, estaba muy, Sí. muy, muy angustiado. Daniela, un placer Sí. tenerte, muchísimas gracias. Estamos en Un contacto. placer haber compartido un ratito con ustedes, Gracias, chicos. Dani. Muy Muchísimas buenas gracias. tardes y gracias. A vos, Igualmente, a vos. gracias.